Y la puede explotar sobre la marcha, con gusto, ¿no? La presentación que les tenemos es información que hemos recogido de las diferentes fuentes oficiales, la misma que de repente provee el mismo propio distrito, pero los datos fuertes que relacionan a la cuenca ciertamente ya han abierto mucho la información ya las dependencias involucradas, que es SILA, que es la Comisión Nacional del Agua del Área de Asuntos Binacionales, y van a ver ustedes pues en qué refiere la conformación de la cuenca del Colorado. Las aguas del río Colorado nacen en las montañas rocallosas, por allá en los estados del norte, entre ellos Wyoming, Utah, Colorado, en Nuevo México, que conforman la cuenca alta del río Colorado. Y más al sur está California, está Arizona y está Nevada, dentro de los estados que están dentro de la cuenca baja. Y al final de esa conformación de la cuenca del río Colorado está México, con los valles de Mexicali y San Luis. El agua recorre 2.300 kilómetros desde la parte donde se forma la nieve, y al final de cuentas viene en su última parte a proporcionarnos agua hasta aquí, hasta la ciudad de Mexicali, en nuestro valle y el valle de San Luis. Y en parte, pues, ustedes saben también que compartimos con otros usuarios del agua, que ya en parte algo le corresponde ya también a las ciudades de esos derechos que tenemos actualmente. Hay dos lagos en todo lo que es la conformación de la cuenca del río Colorado. Los más importantes de ellos es el lago Powell, que está en la parte de la cuenca alta, y a ese lago le represa el agua la presa Glen Canyon. Y en el caso del lago Mead, que está más al sur, en la cuenca baja, ahí se represa el agua a través de la presa Hoover, que ustedes, la mayoría creo que la conoce en alguna visita que hayan hecho a Las Vegas. El área que México ostenta dentro de esa cuenca es el 1%, tan solo es el 1% de lo que ostenta el área geográfica de la cuenca del río Colorado, para que se den una idea en qué posición estamos. La producción de agua que se da a través de las nieves que caen en los estados de la parte norte de la Unión Americana, en los estados esos que menciono, de la cuenca alta, aportan el 92% del escurrimiento total que se da al río. Solamente el 8% se produce en la cuenca baja. La cuenca baja, estamos hablando de California, de Arizona y de Nevada. Esos son el 8% es lo único que aportan en la cuenca baja. Dicho también de otra manera, la parte de México pues no le aporta nada al río, porque pues lo único que recibimos aquí son precipitaciones esporádicas, pero la verdad de las cosas es que no hay una aportación porcentual a la cuenca del río. Recibimos únicamente, pero no le aportamos. Pero el 92% sí, debo de decirles que se da en la parte alta. Y sin embargo les digo, los últimos años, la verdad de las cosas es que ni siquiera el promedio hemos llegado. Hemos andado entre los 13 y los 14 millones de acres pies. El uso que se le ha dado al agua, y no es tanto porque no querramos usarla, es porque así ha sido posible repartirla, es entre los 13 y los 14.5 millones de acres pies que ha venido fluctuando pues ese uso que se le da agua entre todos los usuarios del agua. Bien, esos son los datos gruesos que puedo mencionarles dentro de estas dos tablas. Y estos son algunas gráficas del recorrido del agua que hace el río desde las partes donde se derrite la nieve, donde escurre a través de los diferentes sitios. Algo sucedió. ¿Es arriba, no? ¿Es arriba, no? Arriba de ti. Ahí está. Reacciona.
Esa es otra parte, en la parte del lago Pavo, otros sitios de represamiento y recreo. Y vean ustedes una erosión fuertísima del Cañón del Colorado, que para los estudiosos de este fenómeno que se ha dado en miles y miles de años de nuestro planeta, toda la erosión de ese cañón ha venido a alojarse en el Valle de Mexicali y en el Valle de San Luis. Ese es el producto de la formación que tenemos de nuestros dos valles. No se entiende de otra manera cómo puede haberse conformado esos valles, sino obligado por la corriente del agua. Otras fotos alusivas. Y miren, esto es la parte crítica que debemos de entender todos lo que está sucediendo en la parte donde nosotros tomamos el agua. En el lago Mead, la presa Hoover, que es la que la represa, ahí se muestra ya un abatimiento extraordinario de la presa, y es obligado a los dos países, México y Estados Unidos, a establecer algunas condiciones para poder evitar un colapso que se antoja pudiera ser inminente si seguimos utilizando el agua como tradicionalmente la hemos venido ocupando. California ha crecido, Arizona también, y anteriormente Arizona no ocupaba su agua y se la cedía a California, pero California se metió en una crisis también, y entonces se empieza a comprar agua también a la parte de la zona agrícola, empieza a restringirles a sus habitantes el uso del agua en las zonas urbanas, y bueno, eso lo tiene metido en una situación de urgencia, de hacer lo máximo para poder preservar los años futuros del aprovechamiento del agua. En México no debemos ser la excepción. Tenemos que hacer algo, y creo que aquí le podemos empezar, a lo mejor, si no por las ciudades, a lo mejor le podemos empezar por nuestra infraestructura, que es posible también hacer algunas recuperaciones de volúmenes en las partes donde se pierde agua. Pero eso pues pudiésemos hablarlo más adelante. Yo lo que quiero hacerles notar aquí en esta gráfica, que Estados Unidos y México, en sus reuniones que hacen periódicas, han establecido en el último acta, que es la 319, acciones de tal magnitud que pueda evitar ese colapso. Y están tratando de hacer que el nivel del lago Mead no decrezca de los 1075 pies sobre el nivel del mar, para poder preservar una cantidad de agua que permita darle seguridad a las poblaciones de los usuarios de la cuenca baja, incluyendo a México, para poder preservar pues la vida. Y esos 1075, si lo observan ustedes, cómo es que se comportó en enero del 2015, vean ustedes en qué posición estamos con respecto a los 1075, que ahí están, cómo decrece de repente hacia abajo la gráfica y se acerca precisamente a la parte crítica, la parte que no quisiéramos que bajara de los 1075, vuelve a subir por efecto de hielos y aportaciones de agua, pues lógicamente producto del hielo que se almacena, y vuelve a bajar, y aquí nos estamos ubicando en julio del 2016, y acabamos de pasar diciembre del 2016, entramos en enero del 2017, y anteriormente en el 2015 nos vaticinaban que pudiésemos estar en un conflicto en el 2017. Logramos que eso fuera superado. No se dio el que estuviéramos por abajo de los 1075, quedamos por encima. Aunque estas líneas punteadas es es un pronóstico que dieron los hidrólogos que analizan el tema del río en agosto del 2016, atinaron exactamente a esa probabilidad. Quedamos por encima de los 1075 en el 1 de enero del 2017, y eso permitió que no hubiera ninguna reducción a las cantidades que están obligados a entregarnos. Sin embargo, el
la cuestión probabilística que hacen cada agosto de cada año, aquí en agosto del 2016, pronosticaron que íbamos a estar ligeramente arriba de los 1075. Pero también en agosto de ese año, del 2016, están pronosticando que pudiésemos estar por abajo en enero del 2018. Y eso entonces es lo que ha mantenido más en alerta a los dos países para poder evitar que pudiera haber alguna reducción. Y entonces, ¿qué acciones hay que hacer en ese sentido? Bueno, pues eso es precisamente lo que se ha estado hablando mucho entre las gentes que están negociando entre México y Estados Unidos, y a esa intención de evitar que bajara, que siga bajando hasta los niveles de 1075 en el 2018, son las otras acciones que también se tienen previstas, y allí es que Estados Unidos incluso le ha estado ofreciendo a México una cantidad de dinero para que invierta en infraestructura en el lado mexicano, y que al invertir en la infraestructura se pudiesen ahorrar algunos volúmenes, y esos volúmenes pudieran ir sirviendo de amortiguamiento para que se pueda evitar la caída de los niveles del lago Mead. Si no, entraríamos obligadamente a una reducción, querramos o no querramos. Si invertimos, tenemos la posibilidad de rescatar agua y poder almacenarla. Si no invertimos, es más fácil que pueda entonces ocurrir eventualmente la caída del nivel S, y de todos vamos a tener una reducción de agua obligada. Esas tres fases de reducción se pueden explicar más adelante en los acuerdos que México y Estados Unidos signaron en el Acta 319. Pero déjenme antes decirles que los datos también estadísticos desde 1941 en esta gráfica hacen ver, esta línea roja son los 1075 del nivel del lago Mead. Esa línea roja, los 1075. Fíjense ustedes cómo andábamos en los niveles del lago Mead en aquellos años, 1941, los 1950. Aquí se dio una bajada, pero se volvió a recuperar, y anduvimos para arriba, y anduvimos en los buenos niveles del lago hasta este año. Estamos hablando del año 2000. Pero del 2001 a la fecha, vean ustedes cómo se comporta la gráfica. No hay una recuperación visible que podamos tener en el margen de estos 15 últimos años o 16 años. Entonces, es entendible, de acuerdo a ese comportamiento, que estamos teniendo un efecto, un fenómeno en nuestro planeta que no permite que haya más abundancia en las cantidades de nieve que se derriten para poder que escurra un poco más de agua. Entonces, eso nos da una alerta en el sentido de que no esperemos a lo mejor más bondades de la naturaleza, sino es que hacemos acciones más contundentes para poder preservar un nivel adecuado de operación del lago, y nos pueda dar seguridad de cantidades de agua que podemos seguir utilizando. Ya se fijaron ustedes cómo está la asignación en la cuenca alta y en la cuenca baja. Los usuarios y los estados de la cuenca alta no utilizan la totalidad de su volumen que tienen derecho, los 7.5. ¿Y a quién se lo dan? Pues se lo están cediendo a los estados de la Unión Americana que están en la parte inferior, que son los de la cuenca baja. ¿Quiénes son esos usuarios? Circunstancialmente siempre ha sido California. California ocupaba mucha agua, incluyendo la que no utilizaba Arizona. Nevada, ustedes conocieron en años anteriores que no había ninguna formación urbana ahí en Nevada, y entonces incluso Nevada no fue un asignatario de los volúmenes del río porque no había población. Vino después una detonación económica en ese lugar, y dio como lugar que efectivamente hubiera una demanda. Ellos pagan el agua a los estados de donde la están tomando, entre ellos Arizona y de la parte de la cuenca alta. Ellos pagan esa agua. Pero se ha venido utilizando, pues, básicamente es agua que se produjo en aquellos tiempos, pero los niveles se preservaban, porque también no había de manera deliberada un uso excesivo también del agua, ¿no?
La baja del volumen del agua que se está manejando entre el 2001 o 2003 y 2013, en la presa Hoover hicieron una supercarretera, ¿sí?, que la cruza. Pero aparte de esa supercarretera hicieron perforaciones porque están desviando el agua de la presa hacia Los Ángeles. Únicamente la que les corresponde. Únicamente las que les corresponde. Entonces, si es lo que les corresponde, perdón, ¿no? Yo no sé mucho de aguas, pero Sí. si estamos hablando de esa perspectiva, estamos viendo que se están llevando mayor cantidad de agua de la que en realidad les corresponde. A lo mejor no estaba desde el principio de la presentación y a lo mejor se le escapó por ahí ver la asignación que tiene cada quien en ese sentido. Los estados de la Unión Americana no creo que son tan blanditos entre ellos. Ellos defienden lo suyo cada quien. Y no porque haya hecho infraestructura para San Diego o para Los Ángeles o para algún otro sitio. Entre ellos mismos hay un monitoreo eventual que se hace y periódicamente se reúnen para poder revisar los números, ¿no? No es fácil pues que se sorprendan entre ellos mismos, ¿no? México también participa en esas reuniones. Junto con el Buró de Reclamaciones, junto con la SILA, se monitorea exactamente el compromiso que hay en el tratado y los 1.850 millones han sido entregados siempre a México en la condición que establece el tratado. Bien, la falta de esa agua es falta de escurrimiento. Es una demanda, sí, mayor de las poblaciones y es una demanda que cada quien va a venir reclamando en la medida que se va dando en sus necesidades. Les decía, pues, Arizona antes no lo ocupaba, hoy sí lo ocupa. La cuenca alta no lo ocupa ahorita actualmente, pero a lo mejor en lo futuro estamos pensando pues que también pudiese crecer esa necesidad. Y en vez de que sueltes agua porque no la utilizas, seguramente va a hacer uso de esa agua y va a ser peor la situación que van a tener los beneficiarios actuales de esos volúmenes. Con las medidas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos, ahora con la llegada de su nuevo presidente, ¿no han tenido ustedes algún indicio de que se vaya a revisar el Tratado del 44 en el servicio de México? Hasta ahorita no hay ningún síntoma negativo, porque también no es fácil de que se pueda modificar un tratado de esa naturaleza. Ahí, si ustedes ven por ahí, un juez evitó que hiciera con una orden ejecutiva del presidente. Entonces, no es fácil pues que pueda meterles manos y decir, ¿sabes qué? Por un decreto actual, yo defino que no le mandemos nada a México. Está muy carajo ese asunto, pues, porque también tienen el otro problema ellos, que en el caso del río Bravo, México podría en un momento dado, ante una situación tal, decirles, pues por acá también yo te puedo suspender el volumen. El distrito tiene información de primera mano a través de la Comisión de primera mano, sí. Hay una gerencia de asuntos binacionales encargada de darle seguimiento a este tema y al de las actas que se suscriben, y hay biólogos muy capacitados en ese sentido para poder darle seguimiento al comportamiento del río